Bueno, shalom, amados hermanos, es una bendición de parte de nuestro Padre Eterno el poder estar una vez más en esta oportunidad, pues en este día miércoles, donde pues hemos de estudiar, tenemos un tema, ¿verdad? Que es el tema de los días lunes, el tema variados que estamos dando y tenemos un tema trazado. Así que pues con la ayuda de nuestro Padre, vamos a desarrollar este tema, pues el cual, como lleva, ¿verdad? Como les puse en el título, vamos a hablar acerca del shofar, así, el shofar. La mayoría de nosotros lo conocemos por cuestiones del lugar donde estoy. No puedo traer uno conmigo, pero creo que la mayoría de nosotros conocemos ese cuerno, ¿verdad? Digo cuerno porque algunos lo conocen así, ¿verdad? Puede ser de distintos, cuernos de distintos animales. En el segundo estudio, es decir, en la parte 2 del estudio acerca del shofar, allí vamos a entrar un poquito, ¿verdad? En ver de acorde a las escrituras y de acorde también a la parte oral de nuestro pueblo, cómo es fabricado el shofar, es decir, de qué animal debe de ser sacado el shofar. Ahora, en la Biblia encontramos verdaderamente muchas partes, lo encontramos en muchas partes, solo que obviamente no aparece no aparece con ese nombre, shofar. El nombre shofar es hebreo, ¿verdad? Que se está hablando de un cuerno. Como dije anteriormente, no voy a tratar en este estudio, sino que en el estudio número 2, en la parte 2, vamos a hablar de cuerno de qué, de qué tipo de animal está permitido, es decir, hacer un shofar, hacer lo que es ese cuerno, ¿no? Vamos a hablar en este primer estudio del shofar en la Biblia, en primer lugar, ¿verdad? ¿Qué significa realmente ello? Adicionalmente quiero decirles, algunos ya lo saben, que dentro de la palabra del Eterno también encontramos las 2 trompetas de plata, porque también habían 2 trompetas de plata que también eran utilizadas, ¿verdad?, para distintas funciones. Realmente en la Biblia el shofar era tocado, ¿verdad?, para una de las cosas, para reunir al pueblo. El shofar era tocado para llamar al pueblo también a una guerra. El shofar también era, un instrumento que también pues era tocado para anunciar lo que es el nuevo mes hebreo, es decir, Rosh Chodesh o la nueva luna. Y verdaderamente pues el shofar tiene que ver con ¿verdad?, con la voz del Eterno. El shofar tiene que ver con la voz de Dios. Ahora, dentro de las escrituras, nosotros vamos a encontrar una serie de usos. Yo creo que quizás uno de los que más nos acordamos es quizás, y les digo pues porque pienso que ustedes igual se van a acordar, cómo es que los israelitas pudieron echar abajo lo que son los muros de aquella primera ciudad en la cual entraron después de pasar, salir del desierto y pasar por el Jardín. Bueno, ahí tenemos la primera ciudad y estamos hablando la ciudad de Jericó, ¿verdad? Ahora estaba Josué y Caleb, ya Moisés había muerto, y tenemos esta ciudad que es la ciudad de Jericó, en la cual pues de acuerdo a lo que nos narran las escrituras, lo que encontramos es de que los hijos de Israel comenzaron a dar vueltas, fíjense bien, rodeando la ciudad, y las escrituras nos dice que dieron un total de 13 vueltas.
Algunas veces hemos oído que dicen que son 7 vueltas. Bueno, son 13. ¿Por qué? Porque dieron una cada día. Y el último día, el 7º día, dieron 7 vueltas. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar una vuelta por día en 6 días, más las 7 vueltas del último día. 6 más 7 son 13, ¿verdad? Son 13 vueltas. Cuando hubieron digamos, hecho las 13 vueltas, dice que todos gritaron y los que iban con los chofares, dice que tocaron los chofares y los muros cayeron. Oiga, los muros se derribaron, los muros cayeron y pudieron los israelitas entrar a aquella primera ciudad de lo que es la tierra prometida. Entonces, esa es una de las, digamos, como por decirlo así, de las partes que quizás más nos vamos a acordar que sucedieron en la Biblia. Ahora, ese es uno nada más, porque verdaderamente vamos a encontrarlo en muchas partes más, y otra de las cosas que, ¿cómo decirles? Donde nosotros vamos a encontrarlo, por ejemplo, es en el Salmo 150. En el Salmo 150. Cuando nosotros vemos lo que es el Salmo 150, una de las cosas que dice es alabar. Ahí dice que hay que alabar al Eterno, dice que hay que alabarle con adufe, con flautas, con címbalos resonantes, con danza, pero una de las cosas con las cuales dice que hay que alabarlo es a son de bocina. Bueno, eso es lo que dice la escritura, ¿verdad? Alabarle a son de bocina. Y una de las cosas interesantes, fíjense bien, porque la palabra bocina la encontramos en muchas partes dentro de las escrituras, la palabra bocina. Y cada vez, oiga bien, esto es de verdad que hay muchísimas partes. Cada vez que nosotros encontremos en una buena cantidad de partes la palabra bocina, la palabra que es, o la palabra que está detrás de la palabra bocina, es la palabra shofar. La palabra shofar. Esto nos lleva a que una de las formas, de acuerdo al Salmo 150, porque el Salmo 150 lo que hace es decirnos cómo alabar al Eterno, y el Salmo 150 dice alabarle a son de bocina. Ahora, a son de bocina, bueno, alabarle con shofar, Entonces, el shofar es un instrumento que puede ser ocupado para alabar al Eterno, pero también tiene que ver muchísimo con la voz del Eterno y obviamente con la voz del Mesías. El Mesías es la palabra de nuestro Padre. De hecho, uno de los, digamos, de las historias bíblicas, o una de las partes donde vamos a encontrar nosotros el shofar, es justamente en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo y en el capítulo 19. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar Éxodo, capítulo 19, y vamos a leer el verso 19. Éxodo 19. Dice así. Bueno, como siempre, todos con las escrituras para ir leyendo, ¿no? Dice así. Éxodo 19. Dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y el Eterno le respondía con voz tronante. Oiga, dice que aquí, ¿verdad?, en todo el relato de Éxodo 19, es cuando el Eterno entrega la Torá en el monte Sinaí. Y una de las cosas que dice es que dice que el sonido de la bocina, en el hebreo la palabra es shofar. Dice que el sonido del shofar que iba pasando, dice que aumentaba cada vez más. Es decir, alguien estaba tocando un shofar, no era Moisés, no era ninguno de los hijos de Israel, y
Pues obviamente era el Eterno. Era el Eterno. De hecho, ¿cómo decir? Hay muchas, cuando hablamos de esto, les digo, porque es un tema bien apasionante hablar del Eterno y hablar de nuestro Mesías. Muy posiblemente ese mensajero del Eterno que tocaba el shofar era nuestro amado Mesías. Entonces, dice que se iba oyendo cada vez más fuerte ese sonido del shofar, es decir, del cuerno, ese cuerno que era tocado. Y esto, fíjense bien, porque se iba a entregar la Torá, o conocida quizás como la ley de Dios, es la voz del Eterno, la Torá, digamos, cuando hablamos de nuestro amado Mesías, también lo relacionamos con la Torá, porque nuestro Mesías tenemos la Torá escrita y tenemos la Torá viviente, que es nuestro amado Mesías, Yeshua. Entonces, creer en la Torá es creer en nuestro Mesías. Eso lo hemos dicho a lo largo de innumerables estudios. Yo creo que son cosas que ya nosotros las tenemos ya bastante claras. Vamos a ver otro pasaje. Acá déjenme ver. Permítanme. Sí, vamos a ver otro pasaje, y va a ser en Zacarías, capítulo 9. Vamos a ver el libro de Zacarías, capítulo 9 y el verso 14. Permítanme. Zacarías, capítulo 9 y el verso 14. Dice así, vamos a leer el 14. Dice, y el Eterno será visto sobre ellos, y su dardo será como relámpago. Y el Eterno, el Señor, el Adón, tocará shofar e irá entre torbellinos del austro. Luego dice, vamos a ver el verso 16, y lo salvará aquel día el Eterno. Bueno, esto está hablando del momento en el cual las Escrituras nos hablan de que nuestro Mesías también viene al sonido del shofar, De hecho, pues tenemos una fiesta, que es la fiesta que por cierto estamos esperando, que es la fiesta de Yom Teruah, ¿verdad? Donde se espera que en esa fiesta venga nuestro Mesías. Entonces, las Escrituras, cuando hablan del shofar, de hecho hay una alabanza que creo que muchos de nosotros quizás, creo que la hemos escuchado, que dice, suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, y es porque el shofar está relacionado con la voz del Mesías, con la voz de nuestro amado Mesías, que anda en este tiempo buscando a su novia, es decir, buscando a Israel. Ya el tema de Israel, de las dos casas de Israel, son temas que también pues ya los hemos dado. Por eso me siento en la libertad de mencionarles, porque son temas extensos, ¿no? Es decir, pero el Mesías viene a buscar a su novia y anda haciendo eso en este tiempo. Por eso es que estamos en tiempos donde ese shofar está sonando, ese shofar, y está escrito en la palabra del Eterno que los hijos de Israel van a regresar. De hecho, todos los profetas nos hablan acerca del regreso de las 10 tribus de Israel. ¿Y quién es el que va a traer a Israel de regreso? Bueno, nuestro amado Mesías. Quiero ver si encuentro aquí un pasaje más. Déjenme ver acá uno en el libro de Isaías,
capítulo 27. Vamos a ver, capítulo 27 y el verso 13. Vamos a ver, dice así, Isaías, capítulo 27 y verso 13. Dice, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran shofar y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán al Eterno en el monte santo en Jerusalén. La escritura dice, y yo los llamaré con un silbido. Y ellos vendrán, dice, corriendo desde el occidente. Está hablando del retorno de los hijos de Israel. Ahora, ¿cómo es que nos va a llamar? Bueno, a través del shofar. Y en este caso, como vuelvo y repito, estamos hablando simbólicamente de escuchar la voz del Mesías. Ahora, para que podamos escuchar la voz del shofar y la voz del Mesías, pues obviamente tenemos que, como ya lo he dicho en muchas oportunidades, tenemos que hacernos pequeñitos, tenemos que dejar toda jactancia, tenemos que dejar todo tipo de hipocresía y todas las obras de la carne para que podamos escuchar la voz de Yeshua. Fíjense bien, porque Yeshua está buscando a su amada. Yeshua mismo dijo, mis ovejas oirán mi voz. ¿Por qué? Porque mis ovejas no conocen la voz de otros, sino la voz de su pastor. Y en cierta oportunidad yo estaba viendo un video y había una persona que estaba queriendo llamar a las ovejas, fíjense bien, pero nadie le hacía caso. Hasta que vino el pastor, que era el que las cuidaba, él comenzó a llamarlas y bueno, empezó a hacer una serie de sonidos con la boca y les digo, inmediatamente todas las ovejas llegaron donde estaba el regazo del pastor. Entonces yo me quedé impresionado y verdaderamente digo, la verdad que de la misma manera se cumple en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. La voz del shofar está sonando. Ahora, bueno, ¿y cómo es eso que la voz del shofar está sonando? Bueno, ¿sabe qué? La voz del shofar, es decir, la voz de nuestro amado Mesías, hoy en día está sonando, pero, oiga bien, a través de usted y a través de mí. ¿Por qué razón? Bueno, porque ahora nosotros somos como shofares vivientes. Fíjense bien, hay un pasaje en el libro de Isaías capítulo 58, me gustaría que lo leyéramos. Isaías capítulo 58 y verso 1. Estamos hablando acerca del shofar, misterio y revelación. Bueno, Isaías capítulo 58 y verso 1 dice, vea lo que el Eterno le dice al profeta. Le dice, clama a voz en cuello. Oiga, clama a voz en cuello, no te detengas. Oiga, alza tu voz como trompeta. Como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Fíjense bien. Es decir, en este caso, la voz del profeta, fíjense bien, iba a ser digamos, como un símbolo del shofar, como un símbolo de una trompeta. ¿Para qué? Para llamar al pueblo al arrepentimiento. Lo mismo está pasando en este tiempo. Es lo mismo. Es decir, así como habían atalayas en aquellos tiempos, también hay atalayas hoy. Y estamos llamando al pueblo al arrepentimiento. Estamos buscando a la oveja perdida. Estamos llamando al hijo pródigo para que vuelva, para que se arrepienta. ¿Por qué? Porque los tiempos son, bueno, si en el tiempo de Pablo, que Pablo decía que los tiempos son malos, imagínese usted en el tiempo en el cual nosotros vivimos. Es decir, todas las cosas que están pasando alrededor del mundo, todas las cosas ya vienen, no es nuevo esto, ya viene desde hace un par de años, y ninguno de nosotros está acá para ¿cómo decir? O más bien dicho, los que estamos acá,
podemos confirmar que lo que estoy diciendo yo no es mentira, porque Mateo 24 habla de muchas de las cosas que iban a suceder cuando la venida de nuestro amado Mesías estuviera a las puertas. Y muchas de esas cosas ya pasaron y otras están pasando. Es decir, estamos en principio de dolores. Vemos como en la humanidad, imagínense un virus tan pequeñito que ni siquiera lo podemos ni siquiera ver, pero una cosa tan pequeñita que ni lo vemos ha puesto de rodillas al mundo entero. Imagínense. Lamentablemente, muchos de nosotros, el ser humano, le tiene miedo a la muerte, pero no le tenemos miedo al Eterno. Entonces, las Escrituras nos dicen, Yeshua mismo nos decía, no temáis al que mata el cuerpo, no temáis. Temed más bien al que mata el cuerpo y puede echar el alma en el infierno. A él sea vuestro temor y a él sea vuestro temblor. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra del bendito sea, pues esto es como el sembrador que salió a sembrar y va regando la semilla y obviamente pues en medio de todo sabemos que va a haber semilla que se la van a comer las aves, sabemos que va a haber semilla que se va a perder, pero la esperanza, oiga bien, de aquel que va sembrando es que hay buena tierra. Esa es la esperanza, fíjense bien. Y ¿qué tal si a nosotros nos dijeran en este tiempo, mira, yo quiero que ustedes lleven la palabra, pero de antemano nadie les va a creer? ¿Qué hiciéramos? Yo les aseguro que muchos de nosotros dijeran, bueno, si nadie me va a creer, ¿para qué voy a gastar? ¿Para qué voy a hacer el esfuerzo de llevar esto que nadie va a creer? Quizás ni siquiera lo intentáramos. Y eso le tocó al profeta Jeremías. El profeta Jeremías, fíjense bien, él habló, así como está hablando Isaías también, el profeta, él habló al pueblo, llamó al pueblo al arrepentimiento, oiga bien, llamó al pueblo al arrepentimiento y nadie le hizo caso, pero aún así él fue obediente a la palabra del Eterno y llevó el mensaje. Ahora, después le tocó escribir el libro de Eijá, es decir, el libro de lamentaciones. Ahí Jeremías se lamenta, ¿no? Se lamenta porque, pues, si nuestro pueblo, ¿verdad?, hubiese escuchado esas palabras, otra cosa hubiese sido. Nuestro amado Mesías, en cierto momento, él lloraba frente a Jerusalén, ¿verdad? Y decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina recoge a sus polluelos, pero no estabas preparada? Y lloró, fíjense bien, lloró. Y los profetas también lloraban. Nuestro amado Mesías también lloró, ¿sabe? Y hoy en día estamos en tiempos donde de verdad el Eterno está sacando ese remanente de en medio de las naciones. ¿Y cómo lo está haciendo? A través de la palabra, a través de ese sonido del shofar. Así lo está haciendo el Eterno. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, en primer lugar, si usted y yo somos personas que hemos recibido la bendita Torá de nuestro amado Mesías y hemos entrado al nuevo pacto, es momento de no dejar de anunciar su palabra y de ser shofares, tal como le dice acá el Eterno al profeta Isaías: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como shofar y anuncia. Oiga, tenemos que llevar el evangelio, el evangelio de verdad, el evangelio completo. Tenemos que llevar las buenas nuevas, sí son las buenas nuevas. Tenemos que llevar, como muchos dicen hoy en día, la sana doctrina, porque le puede decir, si hablamos de así de verdad, como se utiliza el término, la sana doctrina es la Torat Emet. Esa es la sana doctrina, esa es la enseñanza, esa es la palabra del Eterno a través del Mesías que tiene para nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer nosotros, ¿qué es? Venir al Eterno como el Hijo pródigo. Venir al Eterno como el Hijo pródigo. No, te digo, uno de los mayores problemas hoy en día es el orgullo. El orgullo es uno de los más grandes problemas, la altivez espiritual. Te digo, es una cosa terrible. ¿Por qué? Porque cuando una persona levanta un muro religioso, cuando una persona levanta y piensa que ya lo sabe todo,
realmente ya no se puede hablar, ya no escucha, ya prácticamente se cierran los oídos. Lo que tenemos que hacer es hacerlos como niños, como niños. Y los niños saben que tienen una buena cualidad y ellos todo el tiempo están aprendiendo, todo el tiempo están aprendiendo. Nuestro más grande deseo, oiga bien, nuestro más grande deseo es que al oír esta palabra salgan muchas personas y haya muchos líderes y muchas personas, les digo porque aquí no estamos hablando líderes de qué, de barcos, de iglesias, no, estamos hablando porque usted y yo podemos ser líderes. Para ser un líder lo que necesitamos es que nosotros hablemos esta palabra y que podamos multiplicarnos. Y siempre lo he dicho, que maravilloso fuera, ¿no? Que los que escucharan lo poquito que el Eterno me da pudieran superarme a mí y hablar y les digo, y conocer cosas más grandes todavía para poder alcanzar a la casa de Israel que está en medio de las naciones, a Efraín, que hoy en día está en medio de las naciones y pues está esperando que usted y yo vayamos y seamos un shofar en las manos del Eterno. Fíjense bien. ¿Por qué? Porque el shofar es un instrumento de viento. Es decir, ¿qué hay que hacer para que suene? Hay que soplarlo. Fíjense bien. Hay que soplar. Hay que soplarlo. Soplándolo es cuando emite el sonido. Y si nosotros hablamos del soplo, oiga bien, el soplo está conectado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Oiga bien, aquello que cuando alguien, le digo, esa palabra espíritu, de hecho, solo para que ustedes vean que viene de la palabra viento, podemos decir el soplo sagrado. La palabra espíritu en griego es pneuma, así con P comienza, pneuma. De ahí vienen cosas como neumático. ¿De qué está lleno un neumático? De aire. Oiga, cuando hablamos de los pulmones, neumonía, cuando alguien no puede respirar bien, neumo. Entonces, neumo o neuma, estamos hablando que significa viento, significa aire. De ahí viene la palabra espíritu y luego viene la palabra ruach, que es el soplo. Oiga bien, es el soplo. Entonces, ¿qué es lo que se hace con el shofar? Se sopla. Y cuando se sopla, emite ese sonido que todos hemos escuchado. Oiga bien, y es justamente en este tiempo donde el Mesías está tocando el shofar y, como dijo él, y como dije yo anteriormente, repitiendo las palabras de él, dijo, mis ovejas oirán mi voz, mis ovejas oirán mi voz. Es decir, que cuando nosotros oímos, oiga bien, esta palabra, porque esta palabra que estamos hablando en este tiempo, les voy a decir, al principio éramos pocos, éramos pocos, muy pocos, quizás allá por el año que, terminando, por allá por el 97, 98, 2000, por ahí, hoy bendito sea el Eterno, esa voz se va multiplicando. Se va multiplicando. ¿Por qué? Porque lo que el Eterno desea es, oiga bien, que haya más obreros. Porque hoy sí podemos ver la palabra cumplida, la mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos hoy más que nunca personas que, les digo, que estén dispuestas a dar su vida y que tomen las redes, oiga bien, y que tomen las redes y que salgamos a pescar. Eso es todo. Eso es lo que nuestro amado Mesías, no estoy hablando de redes sociales, estoy hablando de redes para pescar. Redes para pescar, ¿no? Que tomemos el anzuelo y lo lancemos y comencemos a pescar. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos que ser pescadores de hombres. Que traigamos la casa de Israel a todo aquel que, les digo, un día fue parte de Israel, pero fuimos exiliados a todas las naciones y una de las profecías, si no es la más grande de todas, es que el Eterno traerá de regreso a las 10 tribus de Israel antes de que nuestro amado Mesías regrese. Antes de que nuestro amado Mesías regrese, tienen que venir las 10 tribus de Israel de vuelta a la Torá de en medio de las naciones gentiles en las cuales fuimos esparcidos.
Entonces, les digo, estoy, ¿cómo decir?, mencionando algunos lugares en la Biblia, ¿verdad?, donde encontramos el sonido del shofar y algunos usos y también trayéndolo de manera espiritual. ¿Por qué? Porque todo tiene algo, una enseñanza práctica. Todo tiene una enseñanza práctica para nuestras vidas. Fíjense que hay me estoy acordando que allá en el libro de Levítico, capítulo 25, allí, ¿sabe qué es lo que aparece? Allí la escritura nos dice de que después de contar 7 años de Shemitah son los años sabáticos, es decir, tenía que contar 7 años y había un año sabático, un año de Shemitah, después otro año sabático y era otro año de Shemitah, y al contar 7, es decir, llegando a 49 años, llegaba el año número 50. Y en ese año número 50, ese era el año del Yovel, es decir, el año del jubileo. ¿Qué es lo que se tenía que hacer ahí? Bueno, Levítico capítulo 25 y verso 9 dice que justamente en el día del perdón, que es el día de Yom Kippur, el día 10 del mes séptimo, la escritura nos dice que debían de tocar el shofar fuertemente. ¿Y qué es lo que pasaba después? Bueno, era un año de libertad. Las personas que habían vendido sus casas, las casas volvían a sus dueños originales. Los que habían estado digamos, habían sido esclavos con su familia, salían libres. Oiga, de hecho, tenemos un momento en el cual nuestro amado Mesías, allá en el Nuevo Testamento, es invitado a leer uno de los profetas. El día de Shabbat se lee siempre la Haftará, y él le tocó leer el libro de Isaías capítulo 61 y verso 1 en adelante. ¿Y qué es lo que dice ahí? Bueno, ahí él dijo: el Espíritu del Eterno está sobre mí, porque él me ha enviado a predicar el año agradable del Eterno, a dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos, a los que eran esclavos. Y ahí está hablando de nosotros, y está conectado con el año del jubileo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del año agradable. ¿Cuál era a qué año se le conocía el año agradable del Eterno? Al Yovel, al año del jubileo. Entonces, ¿y qué es lo que se hacía? Se tocaba el shofar fuertemente. Obviamente, ¿no? Pues para tocar el cuerno, pues habían diferentes, bueno, aún todavía los hay, diferentes sonidos, porque no es un solo sonido, hay diferentes sonidos. Y como repito, también hay el cuerno, pues le digo, puede ser de diferentes animales, pero eso lo voy a tratar en la parte 2, si el Eterno nos permite la vida, es decir, con la segunda parte de este tema. Y ahí vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a de qué tipo de qué animales eran sacados los cuernos, es decir, el shofar. Oiga bien, de qué animal era sacado el shofar. Y vamos a ver si puedo yo inclusive pues presentarles así físicamente los dos shofares. Por causa del lugar donde estoy no puedo mostrárselos en estos momentos, pero el próximo lunes yo creería que sí voy a tener los dos para enseñar, porque son dos tipos más que todo, aunque hay otros tipos más, pero igual yo les voy a mostrar, y vamos a ver bíblicamente qué tipo de cuerno es lo que se le llama kosher, o sea, es apto para poder tocarlo, porque en este tiempo también pues se puede tocar. Ya dijimos, el Salmo 150 dice: alabad al Eterno, dice a la voz, a son de bocina, es decir, con el sonido del shofar. Vamos a ver acá otro pasaje. Quiero ver si encontramos este. Vamos a ir al libro de Isaías, al libro de, vamos a ver. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 4. Vamos a ver acá. Apocalipsis
4:1. Dice así, el libro de Revelaciones, capítulo 4, verso 1. Dice, después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como shofar, oiga, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Fíjense bien, aquí vemos en el libro de Apocalipsis que Juan, como se le conoce, Yohanan, fue llevado, aquí se cree de que fue llevado al cielo, fue llevado a un lugar donde le mostraron todas estas cosas, muy similar como cuando el apóstol Pablo dijo, él habló, se cree que está hablando de él, cuando dice que fue llevado hasta el tercer cielo, y dice que él vio cosas que no se pueden ni siquiera mencionar, inefables. Entonces acá es justamente con el sonido del shofar que Juan es llevado al cielo a mostrarle esta visión, todo lo que él vio, ¿verdad? Pero lo que quería que vieran es que justamente se menciona el sonido del shofar. Otra de las cosas, ¿verdad?, que también las escrituras nos mencionan, y esto es en el Salmo 81, Salmo 81, 3 y 4. Allí se nos dice, bueno, vamos a leerlo, porque eso está relacionado con la nueva luna, o el Rosh Hodesh, el principio de los meses. Vamos a ver, libro de los Salmos, y vamos a leer vamos a ver acá, Salmo 81, verso 3. Ahí vamos a ver. Dice así. Dice, tocad la trompeta, aquí en el hebreo dice shofar, en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, del Elohim de Jacob. Como podemos ver también en este salmo, en el Salmo 81, dice que al principio de los meses, como ustedes saben, el Eterno también nos manda a celebrar el principio de los meses hebreos, es decir, el día 1 de cada mes, donde nos sentamos, donde comemos palabra del Eterno y también comemos así comida material y cantamos a nuestro Padre, le damos gracias por ese mes que hemos pasado y también pedimos por la bendición del nuevo mes. Así que en este día, que es el primero del mes, fíjense bien, primero de cada mes, las escrituras nos dicen de que hay que tocar el shofar, hay que tocar ese cuerno, fíjense bien, que está llamándonos al arrepentimiento, Es decir, dicen algunos sabios antiguos de que cada vez que viene Yom Teruah, es como que si tuviésemos un Yom Kippur. Ellos lo mencionan así, ¿verdad? O sea, es decir, está hablando de un arrepentimiento. Cada vez que nosotros llegamos así como la luna se renueva, porque la luna se renueva, ustedes saben, tiene 4 etapas, desde lo que es la luna creciente, ¿verdad?, hasta la luna llena, luego la luna menguante y luego la luna nueva. Se va renovando cada mes. También el Eterno quiere que nosotros nos vayamos renovando, principalmente nuestro entendimiento. Fíjense bien, esto quiere decir que no hemos llegado a la totalidad del conocimiento del Eterno. Por si usted y yo pensábamos de que ya sabíamos lo necesario o ya nos habíamos conformado de lo que sabíamos, yo les digo no.
Tenemos que seguir avanzando en el conocimiento de su palabra. Me dijo alguien la otra vez, mire hermano, ¿para qué vamos a estar estudiando tanto? Si la Biblia dice que el mucho libro es aflicción del espíritu. Sí, mucho libro de un montón de cosas que no tienen que ver con la palabra. Pero solamente la Escritura tiene 66 libros, ya sobre eso sería mucho libro. Entonces no está hablando de eso. La palabra del Eterno, la Torá del Eterno, dice el Salmo 19:7, convierte el alma. ¿Qué significa eso de que convierte? Restaura, la renueva. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Mire, con solo que nosotros venimos, ¿verdad? Y quizás nos levantamos por la mañana y nos duchamos, solo que nos bañamos, le digo, y nos cambiemos, nos sentimos como renovados, listos para comenzar una vez más con fuerzas, así. Entonces, la Escritura también dice que la Torá renueva nuestras fuerzas. La Torá lo que hace es que da también sabiduría a los que no tienen sabiduría. O sea, es como dice la palabra del bendito sea, que también es más dulce que la miel que destila del panal. O sea, es algo riquísimo. Por eso es que nuestro amado Mesías, ¿verdad?, decía y hablaba de que no solamente de pan vivirá el hombre, sino también de la Torá, es decir, de la bendita palabra que sale de la boca de Hashem, de la boca del Todopoderoso. Baruch Hashem Adonai. Bendito el nombre del Eterno. Vamos a ver otro pasaje, y este lo vamos a ver en Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver primera carta de Pablo a la comunidad de Tesalónica, y vamos a ver allí en el capítulo 4. Vamos a leer el capítulo 4. Permítame. Este pasaje que quiero que veamos está conectado con la venida del Mesías. Permítame un momento de esta cosa. Capítulo 4 y verso 16. Vamos a ver. Ahí vamos a ver. Dice así: porque el Adón, es decir, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, oiga bien, y con shofar de Elohim, descenderá del cielo. Y los muertos en Mashiach resucitarán primeros. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que el día que el Mesías venga, oiga bien, se va a tocar ese shofar. ¿Y quiénes van a escuchar ese shofar? Bueno, si nosotros estamos, siempre hay que hablar como que estemos vivos. Eso hacía Pablo. Por eso él dijo, y todos los que hayan muerto, pues donde estén en los sepulcros, escucharán la voz de Yeshua. Y ellos se levantarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, al escuchar el shofar de nuestro amado Mesías, ¿qué va a pasar? Dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Así. Y luego subiremos a recibir a nuestro amado Mesías en las nubes. Pero luego descenderemos, no nos quedamos ahí en las nubes. Luego descenderemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es donde nuestro amado Mesías pone sus pies, como dice el libro de Zacarías, capítulo 14, verso 1, en el monte de los olivos. Entonces, les digo, realmente hablar del shofar es hablar de un instrumento. Les digo, hay muchísimas más citas, les digo, hay muchísimas más citas donde podemos encontrar el shofar. De hecho, se tocaba al inicio de cada fiesta también.
al inicio de cada una de las fiestas también el shofar era tocado. También era ocupado, adicionalmente que era, fíjense bien qué bonito cómo está la conexión, porque hemos hablado de que es un soplo. Cuando se sopla, y hemos hablado del soplo que representa el espíritu. Y otra de las cosas es que para ungir, oiga bien, para ungir a los reyes, para ungir a los sacerdotes, también se utilizaba el shofar. ¿Sabe qué pasaba? Se vertía aceite de oliva en el shofar y el shofar luego se vertía sobre la cabeza de la persona. Por eso es que me hace recordar, así como se ungían a los reyes, también así como a Aarón, el primer Cohen, estamos hablando de levita, ¿verdad? Las escrituras nos habla de que él, nada menos en el Salmo 133, dice que es como cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí dice que es como el buen óleo, como el buen aceite, que baja, dice, sobre la barba de Aarón y que llega hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, estamos hablando de que no es un poquito de aceite, sino que se vertía totalmente, es decir, una buena cantidad de aceite que se echaba en el shofar, en ese cuerno, y luego era vertido en la persona. Fíjense, ¿y qué es lo que representa el aceite? Representa el Espíritu Santo también, el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Por eso es que amarramos tanto el soplo, ya vimos que el soplo representa el Espíritu de nuestro amado Mesías, y el aceite también representa el Espíritu de nuestro Mesías en nuestras vidas. Así que, bueno, hemos llegado hasta el final de esta primera enseñanza acerca del shofar. Si el Eterno permite, el próximo lunes vamos a tener ahí pues listos los shofares para poder mostrárselos, y vamos a hablar también cómo se obtienen, de qué material, cómo se hacen, de qué animal es permitido hacerlo y qué animal no, porque hay muchísimos animales que tienen cuernos. Están los bueyes, tienen cuernos, los antílopes, los carneros. Vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es ese tema. Así que yo les voy a invitar en este momento para que vengamos en palabras de oración y le demos gracias a nuestro Padre porque nos ha permitido una vez más estudiar su bendita palabra. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Padre, en esta hora te damos gracias por darnos la vida y permitirnos estudiar su palabra una vez más. Bendito sea usted, Adonai Elohim, Elohim Sebaot, Elohim de los ejércitos. Gracias, Padre, por todo. Pedimos que por favor puedas guardar a tus hijos en medio de las naciones, a todos aquellos amados hermanos que están escuchándome y aquellos hermanos también que van a escuchar la transmisión, sea a través de Facebook o a través de YouTube. Por favor, Padre, le pedimos que sea usted el que hable a nuestras mentes y corazones, a las mentes y corazones de su pueblo, y que su pueblo escuche esa voz del buen pastor que está tocando a nuestras puertas y que está tocando para que nosotros abramos, y nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriera la puerta de su corazón, entraré a él y él conmigo, y cenaré yo con él y él conmigo. Padre, muchas gracias. Pedimos que esta palabra pueda ser llevada a todas las naciones, y tu pueblo, Padre, pueda salir de en medio de donde está. Puede escuchar ese llamado para estos tiempos que nos dice: salir de en medio de ella, pueblo mío. Toda Rabá, muchas gracias. Elevamos nuestra oración en el precioso nombre de Yeshua y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, una vez más hemos estudiado la bendita palabra de nuestro Padre. Así que, pues, si el Eterno nos permite, nos conectamos el día de mañana. Y el día de mañana sí vamos a continuar con la carta que estamos estudiando, como es la primera carta a los Corintios. El Eterno les bendiga y shalom
Ubrajot. Paz y bendiciones.